llevamos, este es el 10º tema de la serie para un altar en ruinas, un Elías presente. Y hoy vamos a hablar de la 9ª piedra. ¿Se acuerdan? El lunes pasado hablamos de la piedra de allí, la piedra de Judá y la piedra de Dan. La piedra de Judá, la 7ª, la de Dan, eh, la, o, la 8ª. Eh, Decíamos que la piedra de Judá es la de la alabanza y va ligada con la justicia, que es la de Dan. Las dos cosas tienen que ir presente. La necesidad, o más bien la importancia de enseñarle a nuestros hijos por qué deben de alabar al Señor y cómo deben de alabarle. Amén. ¿Se acuerdan, hermanos? Se le alaba por lo que Él es y se le da las gracias por lo que hace. Y la de Dan, que es la piedra de la justicia, las dos van allí ligadas. No se puede alabar a Dios si no se es justo, o sea, si no se ha apartado del pecado. La justicia del Señor es la que nos libertó a nosotros. Su justicia fue la que nos justificó. Por su justicia es que nosotros somos inocentes. Amén. Porque Él llevó la culpabilidad nuestra, la tuya y la mía, y nos vistió con su justicia. Gloria al Señor. Entonces, esas son las piedras. Ahora, para hoy, vimos la de Neftalí. ¿Se acuerdan? La piedra de Neftalí, la de la lucha, que es esa piedra que debemos estar nosotros los padres siempre armados, siempre tenemos que estar pendiente de por dónde el diablo va a entrar. La piedra que es una piedra importante. ¿Se acuerdan que hablamos de ese hombre que está armado? Y cuando ese hombre está armado, ese hombre fuerte, tiene sus bienes, todos los bienes están allí asegurados, que en ese caso los bienes son nuestros hijos, que esa piedra es muy importante de la de Neftalí. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a estar siempre con la armadura puesta, para estar a la expectativa, o más bien para estar atento, mirando por dónde el diablo puede atacar. Pero cuando él ataca, se encuentra con padres que están fuertes, fortalecidos en la roca que es Jesucristo. Gloria al Señor. Y estamos armados con toda esa armadura que Él nos dejó. Bueno, la de Gad, recuerden el versículo que estamos tomando como base, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 31. Yo creo que ya casi no lo sabemos de memoria, porque siempre será el versículo base. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Gad. ¿Por qué es tan importante esta piedra? Uno de los hijos aquí de Jacob. Quiere decir en hebreo buena suerte. Quiere decir bienestar. Vayan anotando allí, hermanos. Yo creo que, que como es un encuentro para padres, usted tiene allí en su casa, ¿cierto? Un cuaderno o en el mismo celular tomando notas, porque ahí vamos a ver, o estamos viendo más bien, por qué el profeta Elías tomó las piedras, ¿ah? Que significaban, o sea, cada una por cada una de los hijos de los tribus de Jacob, de los hijos de Israel. Entonces, estaba mirando yo
el orden de los hijos de Jacob tan impresionante. O sea, a Dios no se le escapa nada, hermanos. Dios en su sabiduría todo lo hizo perfecto. Y vemos nosotros cómo cada piedra, cómo cada una de los nombres de los hijos de Jacob encajaban con la otra. O sea, por eso fue que Elías tomó las 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob, porque cada una va ligada con la otra. Así que Gad en hebreo quiere decir bienestar, o tropa. Gad viene también del hebreo que significa invadir, atacar. Este era el hijo de Silpa, o más bien, sí, el hijo de Jacob que tuvo con Silpa, la criada de Lea. Eso se encuentra en Génesis capítulo 30, versículo 10. Vaya allí teniendo las notas. Entonces, este hombre o esta tribu Gad, este Jacob, el papá, le dijo que él sería muy presionado por fuerzas hostiles. Dijo en Génesis 49, versículo 19, allí en su casa Lea dice: a ti, Gad, te atacará una banda de ladrones, pero tú los atacarás por donde menos ellos esperen. Estoy leyendo la versión lenguaje actual interconfesional. A ti, Gad, te atacará una banda de ladrones. Mire lo que predijo Jacob. Pero tú los atacarás por donde menos lo esperen. En la historia de los gaditas se caracterizaron por ser valientes guerreros. En el primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 18 dice, capítulo 8 dice: también de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto. Vea, eran hombres, mire cómo dice allí, hermana, el texto, eran hombres fuertes y valientes. Cómo tienen que, mira, un parecido a Neftalí, pero estos eran más valientes. Eran hombres fuertes y valientes. Y algo que hay que notar aquí, algo que hay que anotar, y es que mire lo que dice el resto: entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza. O sea que eran hombres que estaban totalmente entrenados para cualquier situación que se les presente. Pero vea, también dicen que estos hombres, esta tribu, era diestro con el escudo. ¿Qué le hace pensar eso? A ver, ¿va dónde va nuestra mente? La Biblia dice que el apóstol Pablo, hablando de la armadura del cristiano, ¿cierto?, nos habla que tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí vemos que Gad era diestro con el escudo. O sea, podemos decir la necesidad, hermanos, nosotros los padres, de ejercitar la fe. Porque sí que se necesita esta piedra para restaurar el altar familiar. La fe es importante, pero vea, ellos eran diestros. ¿Qué tan diestros somos nosotros en la fe? ¿Será que en cualquier momento, por cualquier situación que estemos atravesando, nuestra fe mengua? ¿O tenemos fe? Es cuando las cosas están bien, cuando todo va marchando bien. Pero vea, eran diestros en la fe. Qué importante, hermanos, vuelvo y reitero, nosotros los padres, aprender, hermanos, a usar ese escudo de la fe, para que cuando el enemigo mande los dardos, pues vea, y dice que son de fuego, no es cualquier dardos,
son de fuego, o sea que queman. Queman. Cuando Él mande esos dardos de fuego, nosotros tenemos que estar bien entrenados en usar ese escudo. Y dice, y la lanza. La Biblia dice, y nosotros debemos tomar la palabra, que es la espada del Espíritu. O sea, ¿por qué se es diestro en la fe? Pues porque se atesoran las palabras. Nadie que no es, o sea, una persona que no escudriñe la Biblia, que no escudriñe las sagradas escrituras, no podrá tener fe. El apóstol dijo que la fe es por el oír la palabra de Dios, o sea, escudriñar las escrituras. Si no hay enseñanza, si no hay un conocimiento de la palabra, difícilmente tendremos fe. Y dice, cuyos rostros eran como rostros de leones. ¡Qué impresionante esta piedra! Rostros de leones. ¿Usted sabe lo que atemoriza a un león? Quiere decir que cualquiera que veía a ellos, que los veía, era como ver un león. Eran como rostros, dice, cuyos rostros eran como rostros de leones. No le tenían miedo a nada. Antes la gente le tenía miedo a ellos. Vea, hermanos, y sigue diciendo, qué versículo tan hermoso, qué tribu tan completa. Y dice, y eran tan ligeros como la gacela sobre los montes. O sea que cuando veían el enemigo, sabían en qué hora, pues allá qué hora salir corriendo. ¿Se acuerdan que las escrituras dicen que hay momentos que hay que resistir al diablo, pero también nos manda a huir de las pasiones juveniles? Y uno a veces cree que ese versículo es solo para los jóvenes. No, ahí no dice que son los jóvenes los que tienen que estar huyendo de las pasiones juveniles. No, todos huir de las pasiones juveniles. Qué características tan hermosas las que tenía esta tribu. Pero nos vamos a dar cuenta más adelante que esta tribu necesitaba ser fuerte y valiente para defenderse, ya que ellos juntos con la tribu de Rubén y la de Manasés, qué error tan grande cometió esta tribu más adelante. Una tribu con tantas características hermosas. Era para que ellos hubiesen puesto todas esas características, todas esas habilidades, todas las capacidades que Dios le dio al servicio de los demás hermanos de ellos, de las demás tribus, para que hubiesen hecho un buen equipo. Vea, dice la Biblia que ellos se quedaron en la repartición de las tierras, se quedaron en el territorio del otro lado del río, se quedaron, del Jordán, específicamente el territorio de Gad, era en Galaad. Vea, por muy fuertes y valientes que hayan sido los gaditas, la realidad es que ellos estaban en una posición, hermanos, muy vulnerable, porque la tierra que ellos ellos mismos decidieron quedarse con esa tierra, tenía una posición vulnerable por estar del otro lado del río, lejos de sus hermanos. De todas las tribus se quedaron apartados. Ellos fueron los primeros en ser llevados, escucha hermanos, fueron los primeros en ser llevados cautivos por los asirios. Pero la más peligrosa vulnerabilidad
No era la geopolítica, dice la Biblia, sino la espiritual. Eran vulnerables espiritualmente, aunque eran fuertes físicamente. Vea, físicamente eran fuertes, valientes, ligeros, sabían usar el escudo, la lanza, pero espiritualmente eran vulnerables. ¿Y por qué eran vulnerables? Porque vea que ellos decidieron quedar prácticamente en las fronteras con los asirios. Qué error tan grande de esta tribu. Dice la Biblia en primer libro de Crónicas, capítulo 5, del 25 al 26, dice, pero traicionaron al Dios de sus padres, hablando de esta tribu, y se prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Dios había destruido delante de ellos. Claro, quedaron tan cerca de los asirios. Por eso fueron vulnerables espiritualmente. Vea, y dice, por lo cual el Dios de Israel movió el espíritu de Pul, rey de Asiria, o sea, el espíritu del Tilgat y Pelnecer, rey de Asiria, y los llevó al destierro, es decir, a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Alal, a Abor y a Arad y al río de Gozán hasta el día de hoy. ¿Por qué esta tribu se quedó al otro lado del río? Yo estudiando decía, ¿por qué se quedaron del otro lado del río Jordán y no entraron a habitar en la tierra de Canaán? Hermanos, qué bueno que aprendamos de las escrituras. El apóstol Pablo dice que todo lo que está escrito se escribió para nuestro ejemplo, para que nosotros escuchando y allí leyendo no cometamos los errores que ellos cometieron, para que no nos acontezca a todos nosotros lo que a ellos les pasó. Hermano, todo lo que está escrito aquí es para nuestro ejemplo. Vea, el peligro de mirar solo lo material. ¿Por qué ellos decidieron quedarse a este lado del Jordán y no cruzar el Jordán? Porque ellos mismos pidieron quedarse allí. ¿Por qué? Vea, aquí está la razón. Números 32, versículo 4 y 5. Dice, la tierra que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado. Le están diciendo los padres de la tribu. Le está hablando a Josué, le están diciendo, vea, la tierra que conquistó el Señor, conquistó delante de la congregación de Israel. Es tierra para ganado. Vea lo que ellos vieron. Y tus siervos tienen ganado. Y dijeron, si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión. Qué tremendo. Mire la petición. No nos hagas pasar el Jordán. No nos hagas pasar el Jordán. Vea, era la piedra del bienestar. Era la piedra de estar apercibido, era la piedra de estar preparados. Y es más, Jacob les dijo a ellos en la bendición que les dio, les dijo, a ustedes de pronto los ataquen, pero ustedes atacarán al enemigo por donde menos ellos piensen. En otras palabras, ustedes los vencerán. Ustedes sorprenderán al enemigo. ¿Cómo es posible que una tribu con tantas características hermosas como esta, capacidades que Dios le dio,
perdieron todo eso solo por mirar lo material. ¿Ah? El Señor había dicho que todos tendrían que cruzar el Jordán. Hermanos, entremos en contexto con los gaditas. Josué capítulo 22, versículo 1 y el capítulo 23, versículo 8, allí encontramos el contexto. Dice que cuando los israelitas cruzaron el Jordán, su paso ilustre, eso fue impresionante cuando ellos cruzaron el Jordán. Ellos vieron también lo que Dios hizo, milagros también. Pero vea que cuando ellos cruzaron el Jordán, eso no fue así nomás, no era solamente cruzar el Jordán, no. Eso tipificaba la muerte y resurrección de Cristo. Pablo a los Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Y dice también Pablo que así como ellos cruzaron el Jordán, fueron bautizados bajo esa nube, y por las aguas. O sea, el cruzar el Jordán simbolizaba la muerte y resurrección de Cristo y el bautismo. Lo importante que era que todos cruzaran el Jordán. Ahora, eso los identificaba a ellos como hijos, prácticamente como el pueblo de Dios. Y no solamente eso, de ahí en adelante serían identificados para siempre con esa tierra de Canaán. En el momento que salieron de la tierra prometida, hermanos, se constituyeron en judíos errantes. Cuando ellos salieron de la tierra prometida, se constituyeron en judíos errantes. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, es decir, las 2 tribus y media, no aceptaron su herencia en aquella tierra con las otras tribus. Se quedaron al otro lado del Jordán, es decir, al lado oriental. Podían tomar posesión de la tierra que quisieran tener en esa zona donde se quedaban, si solo le enviaban a sus ejércitos. Ellos dijeron a Josué: no, déjanos aquí. Nosotros no queremos cruzar el Jordán. ¿Para qué vamos a cruzar? ¿Para qué vamos a cruzar el Jordán? Miraron la tierra solo por el ganado que tenían. Se fueron por lo material, se fueron por solamente porque tenían mucho ganado, porque ellos, dice la Biblia, que le dijeron: nosotros tenemos muchísimo ganado y esta tierra aquí es apta para ganado, tiene mucho. Y convencieron a Josué. Josué les dijo: pero vea, ustedes tienen que salir con nosotros a pelear. Recuerde que el Señor fue lo que nos dijo, que cumpliéramos sus mandamientos y que todos debíamos salir a conquistar la tierra. ¿Y qué le dijeron ellos? Pues vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a ir a conquistar la tierra. Vamos a pelear. Porque somos guerreros. ¿Por qué le dijo Josué así? Hombre, si es la tribu a que el Señor le dio una capacidad para pelear. Eran diestros en el escudo, en el manejo de los escudos, con la lanza, eran ligeros. Necesitamos de ustedes. ¿Cómo se van a quedar aquí? Nosotros tenemos que ir a conquistar la tierra. Ustedes están pensando solo en ustedes, en lo material. ¿Y nosotros?
Entonces los varones le dijeron, ¿sabe qué, Josué? Hagamos una cosa, que nuestra familia se quede aquí, toda nuestra familia. Y nosotros los guerreros vamos a ir a pelear y a conquistar la tierra para que ustedes vivan. Pero eso sí, no se les permita a nuestra familia pasar el Jordán, que se queden aquí. Y nosotros vamos y conquistamos la tierra, peleamos. A Josué le pareció, pues sí, qué pesar de Josué, hermanos. No miró el riesgo tan grande, no miró, él solamente vio, bueno, si van a pelear con nosotros, pues listo, que se regresen. Qué pesar. No pensó en el error grande que estaba cometiendo él al no permitirle a las tribus todas pasar el río del Jordán. Lo que simbolizaba eso, era necesario hacerlo. Hermanos, tengamos mucho cuidado. A veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros hijos. Ellos, el Señor ha dicho, es por acá, pero ellos no tienen. Hermanos, ellos no pueden ver la profundidad de lo que Dios nos ha mandado, de sus mandamientos. Quien tenía que tener claro eso era Josué, porque la visión se la da Dios es al líder, no al pueblo. Moisés, este hombre, Josué, tenía que tener claro eso. No, todos vamos a pasar el Jordán. Se dejó llevar y de pronto le motivó el solo que ellos le dijeron, no, tranquilo, nosotros vamos a pelear contigo, ustedes no van a ir solos, pero ellos fueron claros y le dijeron que se nos deje aquí, que se quede aquí nuestra familia. Lo que es pensar por el momento. ¿Cuántas veces vienen hijos a decirnos, no mami, no papi, tranquilo, déjenos hacer tal cosa, que eso no va a tener ningún problema, eso no es para tanto, déjenos hacer esto y no, nosotros seguimos yendo al culto, nosotros seguimos, hermano, no papi, déjeme ir a tal fiesta, déjeme hacer esto, eso no hay ningún problema, seguimos nosotros siendo cristianos, yo no voy a cambiar mi fe. Hermanos, nosotros somos los líderes. Somos los que tenemos que tener claro qué es lo que Dios nos ha mandado a nosotros como padres y no dejarnos llevar del pueblo, que en este caso son nuestros hijos. ¿Qué pasó? Que ellos, sí, fueron, conquistaron, pero antes hicieron sus casas y todo, y ahí dejaron a sus hijos, su familia, y se fueron. Conquistaron la tierra y volvieron. Cuando ya pasó todo, Josué, bueno, con las tierras conquistadas, les dio a cada uno sus tierras, todo ya. Dice que cuando ellos ya cruzaron ya el río del Jordán y estas 2 tribus y media se quedaron acá, que no cruzaron, pasado unos días, unos meses, dice que ellos se dieron cuenta que la tribu de Gad, la de Manasés, y ellos, ¿qué hicieron? Construyeron un altar. Dice, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Mire lo que ellos hicieron. Entonces, dice la Biblia que era un altar de grande apariencia, quiere decir que era algo grande. O sea que podría ser visto a gran distancia. Era una estructura imponente. ¿Qué pasó con esto? Que cuando los demás se enteraron, los que sí cruzaron el Jordán,
las otras tribus se enteraron de lo que ellos allí habían hecho. Cuando ellos lo oyeron, dice la Biblia que cuando lo oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, este quiere dividirnos. ¿Ah? ¿Cómo van a levantar un altar al Señor allá? No, el único altar donde hay que ofrecer sacrificios es el que está aquí en el tabernáculo, porque ellos van a hacer eso. Y dice que fueron dispuestos a pelear, pero ellos les explicaron y le dijeron, no, nosotros no queremos hacer eso. No, antes hemos puesto este altar aquí es para no dividirnos, es para recordar, para que sea una extensión del altar. Antes es para que no haya división, para que nuestros hijos, cuando nuestros hijos pregunten, ellos se dan cuenta que allá hay un altar hecho, el mismo altar, y eso nos va a unir. Otro error de Josué. Se dejó llevar. Y dijo, bueno, está bien. Si es así, bueno, listo. Vea, las 2,5 tribus fueron sinceras en lo que habían hecho. Sí, el corazón, o sea, ellos no lo hicieron para dividirse, hermanos. Hermanos, en el nombre de Jesús, a ti, papá, a ti, mamá. Tengamos, vean, mucho cuidado. Otro error que cometió Josué. O sea, ellos no lo hicieron para dividir, no, ellos en el momento. Pero ese altar los dividió más tarde. Primero, el no haber cruzado el Jordán, que se quedaron a este lado, se lo permitió Josué. Segundo, les permitió el altar que construyeron. Aceptó los argumentos de ellos. Y no, y vea, a primera vista la edificación de ese altar, hermanos, parecía una cosa buena, claro. Bueno, Josué dijo, no, entonces si esto es lo que han hecho es para que sus hijos vean el altar, claro, porque como ellos no van a pasar el río para mirar lo que hay allá, sino que ustedes se quedaron del otro lado y es para que ellos tengan testimonio del altar que está allá, es antes para unirnos. Bueno, está bien. Ay, cuántas cosas le permitimos a nuestros hijos, hermanos. Ellos argumentan y ahora con tanto conocimiento, sin conocimiento, sin la revelación de la palabra. Hay muchos hijos que quieren imponer el conocimiento y cambiar, hermanos, cambiar los mandamientos, pero los presentan como tan inofensivo. Mami, pero ¿esto qué tiene de malo? No, es que mire, vea, lo que pasa es que esto quiere decir esto y esto y esto. Hermanos, tengamos cuidado. Vea, el motivo en el momento, de pronto ellos no lo hicieron con ese, como que con ese pensamiento, pero después, vea, se olvidó Josué de lo que el Señor dijo en Éxodo, en el capítulo 34, versículo 13. Les dijo, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Solamente habrá a un altar donde se haga sacrificio al Señor. Solo debía haber una excepción que está en Deuteronomio capítulo 27, versículo 4 al 8, donde a Israel se le mandó tomar 12 piedras del río Jordán y disponerlas como un testimonio memorial. Las 2,5 tribus, tristemente, hermanos, nunca pasaron el Jordán. Y el río solamente las separó de sus hermanos. El río los separó.
este altar reconocía esta división, constituía la prueba evidente del hecho que estaban divididos. Abrió paso ¿para qué? Para la división más tarde en aquel momento. Se trata de una división entre el oriente y el occidente en el momento, pero más tarde fue una división de tribus, cuando se dividió otra vez las tribus, quedaron 2.5 al sur y el resto al norte. Mire, vea, algo tan pequeño que se hizo años y años atrás dio paso para una división ya totalmente de tribus. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en permitirle a nuestros hijos cosas que aparentemente parecen no ser nocivo, pero que más adelante trae problema. Vea, el altar de bronce que estaba en el tabernáculo simbolizaba la obra redentora de Cristo. Fue un lugar de unidad. El altar del Antiguo Testamento nos hablaba de la muerte de Cristo como un sacrificio. Así como las 2,5 tribus habían edificado un altar que había dividido a Israel, vea, algunos siglos más tarde, mire lo que pasó. ¿Se acuerdan lo que pasó? Que siglos más tarde Jesús cruzaría el mar de Galilea y llegaría al país de los Gadarenos. ¿Y qué fue lo que encontró? Los que vivían allí eran de los de Gad, los Gadarenos. Todavía, hermanos, estaban al otro lado del Jordán. Nunca lo pasaron. Y el Señor va y cruza hacia allá y dice que se encontró con un hombre poseído por los demonios que vivían en los sepulcros. Y dice que él expulsó los demonios y entraron en los cerdos. Hermanos, ¿cómo es posible que los gadarenos se ocupaban en el negocio de los cerdos? ¿Puede usted imaginarse a un judío implicado en el comercio de cerdo? Es decir, que no habían obedecido los mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan que en ese entonces la ley les prohibía comer cerdo? Mucho menos criarlo. Así que los gadarenos se ocupaban de eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó todo eso? Estaban viviendo en el lado equivocado del Jordán, que sus antecesores habían escogido en el reparto del territorio de Canaán. Tengamos cuidado, hermano, vea, el gran peligro, vea, de cruzar el Jordán, ¿sabe qué? El gran peligro de cruzar el Jordán, de hacer frente a un enemigo en una tierra extraña, de enfrentarse con lo desconocido por todas partes y de sentir temor ante todas las situaciones. Todo esto había mantenido a Israel espiritualmente cerca del Señor. Ellos no quisieron cruzar el Jordán. Les tuvo miedo a lo inesperado que iba a pasar allá. Y sus ojos solamente les pasó lo mismo que Lot. Cuando Abraham le dijo a Lot, por la riña que había entre los pastores, entre ellos, los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y Abraham le dijo a Lot, escoge tú para dónde te vas. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. La Biblia dice que Lot vio esa llanura verde. Y dice la Biblia lo mismo que vieron los gaditas, vea. Vio que él tenía muchas ovejas y vio ese pasto verde y una llanura, todo ahí plano. Y dijo, no, pues yo me voy para allá. ¿Y cuál fue el error de Lot?
dice la Biblia que cada vez iba poniendo sus tiendas cerca a Sodoma y Gomorra hasta que terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. ¿Ah? Parece que esto no les sirvió a los gaditas, no vieron. ¿Ah? Vea, no se acordaron, solo miraron lo mismo, que ellos tenían buen ganado y que la tierra era buenísima, que había pastos, era muy buena para el ganado. Hermano, tengamos mucho cuidado de solamente ver lo material. Ah, vea, ellos no miraron la bendición que había al cruzar el Jordán. Simbolizaba el bautismo. No lo cruzaron. Y fíjense que cuando el Señor llega a la tierra de los Gadarenos, era tierra de demonios. ¿Por qué? Porque no estaba cobijada con la bendición de Dios. El peligro de cruzar el Jordán, de hacerle frente a un enemigo en una tierra extraña, de enfrentarse con lo desconocido por todas partes y de sentir temor ante todas las situaciones. Esto era lo que había mantenido al pueblo de Israel cerca del Señor. Pero ¿qué pasó? Josué reconoció, antes de morir, se los dijo a ellos. Reconoció que ya habían entrado en un periodo de reposo. Y entraron en un periodo de reposo cuando no tenían que reposar, porque todavía no habían conquistado todas las tierras que el Señor les dio. No habían sacado a todos los enemigos que el Señor les dijo que tenían que expulsarlos de ahí. Descansaron cuando no tenían que descansar. Y ¿qué le dijo Josué? Tengan cuidado, porque ustedes han entrado en una tierra donde fluye leche y miel y reposaron ya y estaban disfrutando de la prosperidad y la abundancia. Y Josué le dijo, tengan cuidado, porque esa abundancia, ese reposo que ustedes tienen puede ser peligroso, pueden alejarlos del Señor. Vea, Josué le dijo, Dios ha hecho obras maravillosas a favor nuestro. Ahora permaneced espiritualmente cerca de Él y obedecedle. Si así lo hacéis, Dios continuará bendiciéndonos. Después les advirtió sobre lo que ocurrirían si se alejaban de Dios. Hermanos, el mayor peligro por el que cualquier pueblo de la tierra puede pasar no son los momentos de graves peligros, no, Señor, ni de sufrimiento. A lo que hay que tenerle miedo es a las épocas de paz y de prosperidad, ¿oyó? Y es ese precisamente el peligro que existe cuando llegamos al punto en que ya nos sentimos cómodos, en que disfrutamos de la prosperidad, de la abundancia. Cuando se vive en épocas así, hermanos, relativas de prosperidad, se comienza a concentrarse la persona solamente en lo material, y en tratar de disfrutar lo material. Y en una situación de esa, el peligro es que se va alejando de el Señor. ¿Y sabe cuál es como que el problema más grave? Que hay personas que piensan que Dios está contento con la situación, que aunque están alejados de Dios, están llevando una vida mediocre, una vida adormecida totalmente. Parece que ellos pensaran que Dios está de acuerdo con la conducta de ellos. La abundancia es más dañina que la escasez.
Hermanos, aprendamos de esta tribu nosotros los padres. Vea, no quisieron enfrentarse, no quisieron cruzar el Jordán. Hermanos, vale la pena, no importa los sacrificios que haya que hacer, no importa, no hay que temerle a lo desconocido, los peligros que hay. No, el Señor está con nosotros. Hay que cruzar el Jordán, porque allá donde está la bendición, esa era la tierra que Dios les dijo a ellos que heredarían, pero estas 2,5 tribus se quedaron a este lado del Jordán, no cruzaron. Y mire esas tierras, el problema más tarde, quedaron tan cerca de los asirios y por eso sus hijos aprendieron las conductas de los asirios, aprendieron sus costumbres y terminaron ellos ofreciendo sus hijos a los dioses de ellos, ese ídolo abominable Moloch, que era una estatua prácticamente como de hierro, y le echaban candela y él tenía los brazos así, ese ídolo, y cuando estaba el rojo vivo, colocaban allí sus hijos. Ellos terminaron haciendo eso, pero ¿por qué? Porque, hermanos, cuando solamente se ve lo material, cuando solamente lo que nos importa es el bienestar, nosotros no tenemos por qué preocuparnos por el bienestar. Vea, esta tribu, Dios le había dicho que ellos serían una tribu que gozarían de bienestar. Eso significa hacer en hebreo, bienestar. Pero ¿cómo iban a disfrutar del bienestar? Si tenían en cuenta las palabras de Dios, si no se extraviaban de sus mandamientos, iban a gozar de bienestar. Y Dios los preparó, Dios les dio habilidades, los dotó para que disfrutaran del bienestar. Hermanos queridos, yo pienso que Dios en su misericordia nos permitió todo esto. Todo esto que estamos atravesando. ¿Para qué? Para que hagamos un alto en el camino. Y tú te examines si esa prosperidad de pronto que el Señor te ha dado, si ese bienestar que te ha permitido disfrutar, lo has usado para acercarte más a Él o ha servido para alejarte. Los gaditas, la tribu de Gad, ellos no quisieron luchar más. No quisieron luchar más. Se apartaron de las tribus. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Uno veía a veces hermanos que vivían tan apartados de los demás. El culto se acababa y salían de uno. Hermano, no, hermano, yo la verdad para no tener problemas con ningún hermano, yo mejor me voy rapidito, se acaba el culto y así evito problemas. Hermanos, así no era. Dios nos ha llamado a estar unidos, porque cuando nosotros estamos unidos, la Biblia dice que cuando hay unidad, allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Si estamos unidos, nada nos podrá vencer. Pero esta tribu se dividió. Y mire que al comienzo ese no fue el deseo de ellos. Desafortunadamente le faltó a Josué. Le faltó a Josué decirle a ellos, vea, ustedes tienen buenos pensamientos, sí, está bien, ustedes van a luchar con nosotros, nos van a ayudar a conquistar la tierra, pero eso no es lo que Dios quiere. El Señor nos mandó a nosotros a heredar todos a pasar el Jordán. Todos debemos vivir en la tierra prometida en Canaán. Ustedes no pueden quedarse acá. No, porque tal vez lo único que le interesó fue que ellos fueran a luchar y que les ayudaran a conquistar. No, hermanos, eso no debió haberlo permitido Josué.
Y como si fuera poco, permitió lo segundo, un altar de este lado. Y eso fue el comienzo de la división, para que allí ellos levantaran altares de división. Hermanos, ten cuidado con lo que tus hijos te llevan a la casa. ¿Cuántas veces los hijos quieren dividir? Papi, mami, es que la hermana fulana dijo esto, es que la hermana fulana habló de mí, es que el hermano tal, es que mira el pastor lo que dijo, y quieren dividir, quieren causar división, quieren fracturar la unidad. Tengamos cuidado, hermanos, ellos son tiernos, los líderes somos nosotros, tu hermano, tu hermana. Que somos los padres, somos nosotros los que tenemos la visión, a nosotros es el que el Señor nos habla, porque ellos no pueden ver lo que nosotros vemos, porque con nosotros fue que habló el Señor. Y nosotros estamos llamados a dirigirlos. Josué estaba llamado a dirigir esas 2,5 tribus, a no permitirles que se quedaran de este lado, a no permitirles mucho menos ese altar. Pero vea, el peligro que hay cuando ya le permitimos algo tan inofensivo a nuestros hijos. Primero le permitió que se quedaran de este lado del Jordán. Bueno, ya que iba a hacer, se lo permitió. Y eso, el haberle permitido, dio lugar para que ellos levantaran un altar a Dios. Porque es que cuando nosotros permitimos algo tan que al momento parece inofensivo, eso, hermano, va dando lugar a otras cosas, a más pecado, a más pecado, a más pecado. Cuando nosotros le permitimos a un hijo una mentira, y hasta a veces se la tapamos, y a veces nosotros tratamos de cubrir esa mentira, esa falta, ese pecado, eso va llevando a más pecado, a más pecado. Y vea que esta tribu terminó, fueron las primeras tribus que los asirios llegaron y la esclavizaron. ¿Por qué? Porque fue la tribu que quedó vulnerable, quedó a este lado. Vamos a cruzar todos el Jordán. Hermano, no le vamos a permitir a ningún hijo que se quede de este lado. No, es que ya el hijo tiene 12 años, tiene 13 años y ya está adolescente y ya yo no quiero ir al culto. Mami, ya yo hago, no señor, la salvación es individual, tú no tienes por qué meterte en mí. Y los padres dicen, bueno, eso sí es verdad, ¿para qué le vamos a obligar? La salvación es individual, así que si no quieres ir, hasta que Dios trate con ellos. No, hermano, no. No hay poder en Jesús, no. Tenemos que ser drásticos con el diablo. Vea, el Señor dotó a Gad, le dio la habilidad de ser diestros para manejar, vea, el escudo, la lanza, ser ligeros, y ellos no lo usaron. ¿Por qué no lo usaron? Porque se dejaron llevar por lo material, por los bienes, por la comodidad. Perdieron lo que Dios les había dado, y en el momento de mirar la astucia del diablo no la vieron, porque sus ojos lo pusieron en lo material. No percibieron la astucia del diablo. Hermanos, examine todo lo que sus hijos le dicen. Es que ya yo no quiero ir más. No deje a su hijo a este lado del Jordán. No esté cruzando usted sola el Jordán. No, vaya con ellos. Todos debemos cruzar el Jordán. Y si hay momentos en que hay que hablarles fuertes, hay que hacerlo por el bienestar de ellos. Vuelvo y repito, hermanos, Josué debió ser más fuerte y defender lo que la Biblia había dicho, lo que el Señor le había mandado, y no dejarse llevar por argumentos de ellos. Tengamos cuidado con lo que nos argumentan nuestros hijos, con lo que nos cuentan, con lo que quieren causar división entre nosotros.
No, no, no. Vamos más bien a dirigirlos, a guiarlos, hermanos. Y vamos a usar el escudo de la fe, la palabra, la lanza, la espada del Espíritu. Y vamos a ser ligeros, vamos a movernos antes que el diablo se mueva. Yo me muevo, yo soy ligera. Pero necesitamos unirnos, papá y mamá. Pero si tú eres, hermana, la convertida ahí, no te preocupes. Dios a ti te ha dado capacidad. No te dejes llevar. Una vez más insisto, hermana. No le creas ese cuento al diablo que pone a sus hijos. Es que ya yo no quiero ir a culto. La salvación es individual y el día que yo quiera voy. Entonces el diablo engaña a los padres. Sí, es verdad, la salvación es individual cuando él quiera ir. Y entonces vamos a orar para que Dios ponga el deseo en su corazón. No, no, Señor, tú eres papá y mamá. Vamos al culto. Charle con ellos, hágales ver la bendición que hay en cruzar el Jordán, que no se queden a este lado, porque si se quedan a este lado, no van a disfrutar las bendiciones de haber cruzado al otro lado. El cruzar el río sí significaba sacrificio, significaba temor, miedo, porque no sabemos qué nos espera al otro lado, pero eso era lo que mantenía al pueblo unido al Señor. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle al Señor que nos ayude, que podamos ver la astucia del diablo, que cuando nuestros hijos nos hablen podamos discernir, podamos nosotros, hermanos, mirar la astucia y ser ligeros para irle más adelante. Y vamos a aconsejar a nuestros hijos. Con los adolescentes hay que negociar. Hay que decirle, no, mi hijo, usted no se puede quedar aquí. Es que mami, dije, no. Y si llega el momento en que hay que decirle, vea, mi hijo, las reglas de la casa, si usted se decide algún día por el Señor, gloria a Dios, porque eso sí usted tiene razón. La salvación es individual y la decisión tendrá que tomarla usted. Pero resulta que usted es un adolescente y mientras usted esté aquí en la casa, las reglas de papá y mamá tienen que sujetarse y aquí todos vamos al culto. Y cuando ellos estén en el culto, tú ves conectada con el Señor y dile, Señor, tócalo, Señor, tócalo, Señor, tócalo. Ya yo hice lo que me tocaba a mí, traerlo, no dejarlo al otro lado del Jordán, sino cogerlo y traerlo, que pase. Ahora, Señor, te toca a ti tratar con él. Pero si tú, mamá, no haces tu parte, ¿qué tenían que hacer esas 2 tribus y medio? Solo cruzar también, que del resto se encargaba Dios. Fueron las 2 tribus y media, donde vea, terminaron siendo, terminaron criando cerdos, terminaron olvidándose de los mandamientos de Dios, dando a sus hijos para que adoraran a los ídolos y ofrendándolos a los ídolos. Así se termina, hermanos, cuando solamente vemos lo material, cuando ponemos la vista en lo económico nada más, en el bienestar. Es que a mí lo que me importa es el bienestar y a veces decimos, no, es que él está estudiando, él no le queda tiempo para ir a culto. ¿Qué hago? No, hermana, por favor, hermanos, hay poder en Jesús. Abramos los ojos espirituales. No le vamos a permitir al diablo que nos engañe más. Y vamos todos a poner esta piedra de Gad para restaurar el altar. Si tú, hermanos, han cometido ese error con sus hijos, aquí está el Señor todavía que restaura. Y tú, hermana, hermano, que tienes a tus hijos ahí todavía, vamos a aprender de esta experiencia, que no nos pase lo mismo. Señor Jesús, Dios maravilloso, gracias por tu bendición, por tu amor.